Buenos días, chicos y chicas. Hoy es jueves 28 de mayo. Parecía que este día no iba a llegar nunca, pero resulta que hoy es el último vídeo ordinario que os subo explicándoos cosillas de matemáticas. Con el vídeo de hoy vamos a acabar las pinceladas básicas de este tema de funciones y gráficas. El primer día estuvimos hablando un poco de el plano cartesiano y sentando un poco las bases para después, a partir de ahí, poder hablar de funciones, que fue el vídeo de ayer. Hablamos de qué era una función y las maneras que teníamos de expresar dicha función, que era en forma de tabla, en forma de gráfica y en forma de fórmula, o sea, utilizando su expresión analítica, que se llama. Y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es, vale, tengo la gráfica de una función, pero exactamente qué información puedo extraer aquí, cómo se interpreta la gráfica de esa función. Practicaremos con algún ejercicio y al final del vídeo os contaré también qué tarea vais a tener de este último tema y más información interesante. Bueno, antes de hablar de realmente la interpretación de gráficas, tenemos que recordar un poco lo que os conté en el vídeo de ayer de qué es una función. Es una relación de dependencia entre dos magnitudes. Recordad que las magnitudes era cualquier cosa que se pueda medir. Y esa relación de dependencia es una relación del estilo de a cada valor de la primera magnitud le hace corresponder un único valor de la segunda magnitud. Es decir, teníamos nuestras dos magnitudes dependiente e independiente. La independiente era la x, nuestra magnitud a, y después teníamos nuestra magnitud dependiente, que era la magnitud y. Le llamábamos así porque la x tenía valores que iban a su bola, tomaba los que considerara oportunos, por así decirlo, sin depender de nadie, y los valores de nuestra variable y dependían de los que tomara la x. Por ejemplo, ayer hicimos uno en el que hablábamos de la longitud del lado de un cuadrado y el perímetro de dicho cuadrado. La longitud del lado es la que nos apetezca, pero el perímetro no es uno cualquiera que nos apetezca, sino que depende de cuánto mide el lado de dicho cuadrado. Ahí tendríamos un primer ejemplo. Bueno, os decía además, cuando hablábamos de funciones, que tenemos de nuestra primera variable un saco con los valores que toma dicha variable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego tenemos otro saco en el que están los valores que toma nuestra segunda variable. Y os contaba que cada uno de los valores de la variable x, de la variable independiente, tenía que llegar solamente a un valor de nuestra variable y que podía ser que al mismo valor de la variable y llegaran dos x diferentes. Por ejemplo, esto de aquí. Podemos poner un ejemplo bastante sencillo. Imaginaos que nuestra función es y igual a x al cuadrado. Cuando hacemos nuestra tabla de valores para representarla, ahora si no os lo pongo en contexto y no os digo que esto es la longitud de un cuadrado ni nada por el estilo, imaginaos que nuestra x puede tomar un valor negativo y puede valer menos 2, también puede valer menos 1, puede valer 0 y puede valer 1 y 2 también. Vale, aquí un poco apretujado. ¿Cuánto es el valor de la y? Es el de la x al cuadrado, porque es lo que me dice mi función, ¿vale? Entonces en este caso valdría 4, después menos 1 al cuadrado, que es 1, 0 al cuadrado, que es 0, 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4. Vale, aquí tenemos un ejemplo en el que hemos llegado al valor 4, tanto desde el valor de x menos 2, como desde el valor de x 2. Y también nos ha dado 1 en dos ocasiones diferentes, cuando nuestra x era menos 1 y cuando nuestra x era 1. Eso es válido, es decir, yo puedo tener, si ahora dibujamos nuestros sacos, en el conjunto de las x tengo el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y ahora en mi saco de las y, ¿qué obtuve? Un 0, un 1 y un 4. Si lo uno con líneas, del menos 2 llegué al 4, del menos 1 llegué al 1, del 0 llegué al 0, y ahora, ¿qué pasó con el 1? Que llegué también al 1, ¿y qué pasó con el 2? Que llegué también al 4. Esto vale. O sea, que dos valores distintos de x lleguen al mismo valor de y, eso es posible. Lo que no es posible es que a un mismo valor de x le correspondan dos valores diferentes de y.
porque es que no tiene sentido. Si mi función lo que hace es elevar al cuadrado el valor de x, siempre tengo que poder saber de una manera clara a qué valor estoy llegando. No me vale que en una situación desde el 2 llegue al 0 y en otra situación desde el 2 llegue al 4. O sea, eso cómo se come. Y si lo representáramos gráficamente, si en lugar de verlo de este modo, ¿no? Hablando de los sacos y demás, si ahora pensáramos en cómo es nuestra gráfica, lo que ocurriría es lo siguiente, y con esto creo que os vais a quedar de una manera más sencilla. Nuestra gráfica de nuestra función tiene que ser, imaginaos, pues una cosa así. Pero no vale que sea una cosa así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta función? Que yo estoy yendo para atrás en el eje X, o sea, a este valor de X, por ejemplo, a este valor de X, ¿cuánto valen las coordenadas Y para ese valor de X? ¿Este o este? ¿No? ¿Cuánto vale? No lo sé, eso no puede ocurrir en una función. En una función lo que tengo que tener es para cada valor de X, uno y solamente uno, un valor de Y, ¿vale? Es decir, cuando desde nuestro eje X veamos en vertical dónde está nuestra función dibujada, solamente podemos encontrárnosla una vez. Si tenemos algo así que va hacia atrás, yo cuando estoy en este valor de X veo en vertical cuánto vale la Y y me encuentro que me topo con la función aquí, aquí y aquí. Y eso no puede ser, ¿vale? Es decir, nuestra función no puede volver hacia atrás en horizontal. Una vez dicho esto, tenemos una función representada, como por ejemplo esta de por aquí, y ¿cómo podemos saber realmente qué información tenemos cuando nos dan esta gráfica? Vale, lo primero, identificar qué nos están representando en cada uno de los ejes. En el eje X, o sea, nuestra variable independiente es la altura en centímetros de una persona, y en el eje Y, que es la variable dependiente, el peso en kilos de una persona. Nos dice el problema. La gráfica siguiente nos muestra la variación de peso de Alex con relación a su estatura a lo largo de su vida. Es una relación de dependencia porque cuanto más iba creciendo esta persona, su peso iba variando. A medida que vas creciendo y que que tienes más cuerpo, tu peso aumenta. Después ya cuando te estabilizas y dejas de crecer en estatura, el peso ya luego varía según engordes o adelgaces, ya luego depende de tu estilo de vida, ¿vale? Pero inicialmente el peso depende de tu altura, ¿vale? Varía en función de tu altura. Bien, entonces, vamos allá. Analiza la gráfica, comenta la situación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cuánto pesaba cuando medía 1 metro y cuando medía 150 centímetros? Vale, ¿qué nos está indicando esta función? Esta función lo que nos permite es, vamos a hacer aquí un poco de zoom, nos permite saber para cada una de estas alturas cuál era su peso, ¿vale? En cada momento. Y en concreto nos ha marcado estos puntos. Pero ojo, porque si yo quisiera saber, por ejemplo, cuando medía 120 centímetros cuánto pesaba, solamente tendría que venir hasta aquí, chocar contra la gráfica, contra la función y luego leer cuánto vale el eje vertical. Bien, entonces vamos a ir respondiendo. ¿Cuánto pesaba cuando medía 1 metro? Apartado A. Si medía 1 metro, estos son 100 centímetros. O sea, ¿cuánto pesaba cuando estábamos aquí? 100 centímetros es este, yo subo 100 centímetros, subo, me encuentro aquí a la gráfica y ahora lo que tengo que hacer es venirme hasta la izquierda y leer cuánto es ese valor. Bueno, aproximadamente, yo aquí me fui un poco en vertical, pero aproximadamente yo diría que está en el 15, ¿vale? Entonces pesaba 15 kilos. Y cuando medía 150 centímetros, tengo que buscar 150 centímetros, que está aquí, porque tenemos el 140, el 160, justo a medio camino tiene que estar 150. Me voy hasta arriba, choco contra la función y ahora voy hacia la izquierda, lo más horizontal que pueda, y llegaré aquí. Está entre el 30 y el 40, justo a la mitad. Bien, pues cuando medía 150 centímetros, pesaba 35 kilos.
¿vale? Si me van preguntando cuánto pesa en función de la altura, yo tengo que buscar, la altura está en este eje horizontal, pues busco aquí el valor de la altura que me preguntan, me voy hasta la función y después de aquí a nuestro eje vertical y leo cuánto es el peso correspondiente a ese punto. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntan la altura para un determinado peso? Vamos a hacerlo en otro color, en rojo, venga. Ahora, cuando pesaba 55 kilos, ese 55 kilos lo tengo que leer en este eje vertical. Coloco el 55 que está aquí. Me vengo en horizontal hasta mi función. Choco con ella y ahora tengo que bajar y leer cuántos centímetros eran. 160 centímetros. Y ahora, el C. ¿A qué altura pesaba más? Vale, vamos a ver. Esto de pesaba más, tengo que ver aquí en el eje vertical. Bueno, tuve que hacer un pequeño corte porque me llamaron por teléfono. Os estaba diciendo que esto de que a qué altura pesaba más, tenemos que fijarnos en nuestro peso, en el eje del peso, y ver en qué momento se alcanzó el peso más alto, ¿vale? Entonces, si vamos fijándonos, cada vez que vamos avanzando en nuestra función, siempre que vayamos hacia arriba, que es el eje vertical y es el que nos indica el peso, estamos aumentando de peso. Entonces, esta persona, Alex, fue aumentando su peso hasta que llegó un momento en que adelgazó y bajó de peso. Vale, ¿a qué altura pesaba más? Eso significa que le digamos a este punto, que es en el que tenía el mayor peso, cuál es la altura correspondiente. Entonces, apartado C. Aquí es el máximo peso. Y en concreto vamos a decir cuánto pesaba, cuánto pesó como mucho, como máximo esta persona. Yo diría que 65 kilos. Vale, entonces vamos a apuntar. Su peso máximo fue de 65 kilos. ¿Y después qué hizo? Después qué hizo no. Cuando pesaba 65 kilos, medía, nos vamos para aquí para abajo, medía, pues yo diría que, a ver, se ve fatal, pero yo creo que si este es el 160, 180, este es el 170 y esto está en el medio, es el 165. Medía 165 centímetros. Y después nos preguntan, ¿adelgazó en algún momento? Sí, adelgazó en un momento dado, que fue aquí, en este tramito, ¿vale? En este tramito que estoy marcando en amarillo, adelgazó. Y pasó de pesar, pasó de este peso que acabamos de decir, que eran 65 kilos, a este otro peso de aquí, que eran 60 kilos, ¿vale? Si nos vamos por aquí hacia la izquierda, chocamos en el 60 kilos, pues pasó a pesar 60 kilos, o sea que adelgazó 5 kilos a pesar de que siguió creciendo, porque bueno, se puso a dieta. Vamos a ver otro. Este es un poquito distinto. El doctor Martínez debe visitar a unos cuantos enfermos del pueblo. Sale del centro de salud y entra en casa del señor Pérez. Después va a la casa de la señora Pérez y tras la visita sigue su ruta. Entra en la farmacia, en la que se entretiene revisando recetas y consultando ciertos medicamentos. Después pasa por casa del señor Muñoz y vuelve al centro de salud. Observa la gráfica del recorrido y contesta, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver. Vamos a fijarnos en primer lugar aquí en esta gráfica. Lo que nos están diciendo es, a medida que fue transcurriendo el tiempo, a lo largo de esa mañana, bueno, de ese tiempo, que esa persona, ese doctor, estuvo haciendo varios recados, el eje vertical, esta distancia, es la distancia al centro de salud. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Por eso, al principio de todo, cuando su paseo aún no había comenzado, la distancia al centro de salud era 0, porque estaba en el centro de salud.
A medida que fue haciendo recados se fue alejando, ¿no? Fue estando a 100 metros, a 200 metros, 300, bla, 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 bla. Y llega un momento en que, si os fijáis, la distancia a la que está del centro de salud deja de aumentar y empieza a disminuir. ¿Eso por qué es? Porque emprende el camino de vuelta. Y por eso, al final de todo, al final de su paseo, de su jornada, llega de nuevo al punto en el que I es igual a 0, porque llega al centro de salud. ¿Vale? Entonces, al principio está en el centro de salud, empieza a caminar y se aleja. En el momento en el que sigue transcurriendo el tiempo, pero la distancia no aumenta, significa que está quieto en un sitio, está haciendo una parada. Después de transcurrido un cierto tiempo, ¿no? Este tiempo está quieto. Luego vuelve a ponerse en marcha, por eso vuelve a aumentar la distancia a la que está del centro de salud. De nuevo hace una parada, por eso tenemos aquí este tramo horizontal, es decir, entre el minuto 30 y el minuto 40 se encuentra a la misma distancia del centro de salud, que son 300 metros. Eso significa que por algún motivo se paró ahí, ¿vale? Luego vemos. Después reanuda su marcha, se vuelve a alejar del centro de salud. Llega de nuevo a otro sitio en el que se para, por eso entre los minutos 60 y 180, esta marquita de aquí significa que vamos a hacer un pequeño salto para que nos quede mejor representada la gráfica, ¿vale? Entonces, significa que del minuto 60 al minuto 180 está en el mismo sitio, porque su distancia al centro de salud es la misma. Y luego, ¿qué ocurre? A partir del minuto 180, la distancia al centro de salud disminuye, con lo cual se va acercando. Llega aquí a un sitio en el que se para. Del minuto 190 al minuto 210 está en el mismo sitio. Y después hace un último trayecto en el que llega al centro de salud. Esa es la primera interpretación que deberíamos hacer. Ahora vamos a ir respondiendo a las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué distancia hay del centro de salud a la casa del señor Pérez? Bueno, vamos a ir identificando, es verdad. Vamos a ir leyendo el enunciado e identificando esas paradas, cuáles son, ¿vale? El doctor Martínez debe visitar unos cuantos enfermos del pueblo, sale del centro de salud y entra en casa del señor Pérez. Vale, esta es la primera parada. Señor Pérez, primera parada es aquí. Señor Pérez. Después va a la casa de la señora Rodríguez. Segunda parada. Señora Rodríguez. Es esta parada de aquí, mientras que esta era la del señor Pérez. Tras la visita sigue su ruta, entra en la farmacia en la que se entretiene revisando recetas, o sea que la tercera parada, esta es la farmacia. Seguimos, entra en la farmacia, se entretiene, después pasa por casa del señor Muñoz, o sea que esta es la siguiente parada. Aquí está en casa del señor Muñoz. Y luego ya vuelve al centro de salud. Por lo tanto, ¿qué distancia hay del centro de salud a la casa del señor Pérez? La casa del señor Pérez dijimos que era esta parada. Señor Pérez, ¿a qué distancia está del centro de salud? A 100 metros. Pues aquí entonces respondemos que está a 100 metros. Y entre la casa del señor Pérez y la casa del señor Rodríguez, de la señora Rodríguez, mejor dicho, que decían que era una señora. El señor Pérez era esta parada y la señora Rodríguez era esta parada. La distancia a la que está la casa de la señora Rodríguez del centro de salud son 300 metros. Pero nos está preguntando no la distancia de la casa de la señora Rodríguez al centro de salud, sino la distancia entre esta casa y esta otra. O sea que lo que tenemos que ver es la diferencia entre esta distancia y esta. O bueno, al contrario, ¿vale? Sería, por lo tanto, los 300 metros a los que está la casa de la señora Rodríguez menos los 100 metros a los que está la casa del señor Pérez. O sea que entre una y otra hay 200 metros. ¿A qué distancia está la farmacia del centro de salud? La farmacia es esta parada, su distancia al centro de salud son 600 metros. 600 metros. Si sale de la casa del señor Pérez a las 9:15, ¿dónde está a las 9:40? Vale, vamos a ver. Fijaos aquí. Estos tiempos son los tiempos de su recorrido, ¿vale? Son los tiempos de su viaje.
pero no sé realmente a qué hora salió ni nada de eso. Lo que sé es que desde que empezó, a los 10 minutos llegó a la casa del señor Pérez, estuvo 10 minutos en casa del señor Pérez, del 10 al 20 digo, caminó durante 10 minutos hasta llegar a casa de la señora Rodríguez, allí estuvo otros 10 minutos, etc. Entonces ahora me dice que sale de casa del señor Pérez a las 9:15, con lo cual me está diciendo que aquí, a esta hora, eran las 9:15. ¿Dónde está a las 9:40? De las 9:15 a las 9:40, ¿cuántos minutos han pasado? Han pasado 25 minutos. Con lo cual lo que tengo que ver es 25 minutos más tarde de este momento, ¿dónde está? Pues si avanzo 25 minutos, ¿no? Si avanzo 25 minutos, 20 más 25 son 45. O sea, llego hasta aquí. Aquí está a las 9:40. ¿Dónde está exactamente? Pues está de camino a la farmacia después de haber salido de casa de la señora Pérez. ¿Dónde está a las 9:40? O sea, está de camino a la farmacia. ¿Y dónde está a las 11 de la mañana? Vale, vamos a ver. A las 11 de la mañana, eso viene siendo... a ver. A las 11 de la mañana, por ejemplo, a ver, vamos a tomar como referencia esto. Las 9:40 hasta las 11 de la mañana, ¿cuánto tiempo pasa? Pasan 20 minutos y llegamos a las 10 de la mañana y una hora más. O sea, hora y 20 es la que pasa hasta las 11 de la mañana. ¿Cuánto es hora y 20 minutos? Son 60 minutos de la hora más 20 minutos de esos 20 minutos, es decir, son 80 minutos. Vale, por lo tanto, vamos a ver. A las 9:40, ¿esto era qué instante? Las 9:40 era el 45, el minuto 45, es decir, había salido hace 45 minutos del centro de salud, ¿vale? Llevaba 45 minutos fuera. 45 minutos fuera. Si pasan 80 minutos, ¿cuánto tiempo lleva fuera del centro de salud de este hombre? Pues lleva 125 minutos. Vale, pues con este 125 es con el que yo voy aquí a mi eje X y busco dónde está. El 125 anda por aquí. 125 minutos. Vale, 125 anda por aquí por el medio, entre el 60 y el 80. ¿Dónde está? En la farmacia. Está en la farmacia. Y ahora, ¿a qué hora salió del centro de salud? ¿Y a qué hora regresó? Pues vamos allá. Sabemos que a las 9:15 había pasado un tiempo de 20 minutos desde que salió. Con lo cual, si vamos hacia atrás, ¿qué hora era 20 minutos antes de las 9:15? Vale, 9:15, si vamos hacia atrás 20 minutos antes, eran las 8:55. Con lo cual, aquí a esta hora, o sea, en este momento eran las 8:55 de la mañana. ¿Y a qué hora regresó? Pues lo podemos calcular de una manera más o menos sencilla. Sé que en total estuvo fuera 220 minutos. Pues esos 220 minutos, si los añadimos a estos, a las 8:55, 220 minutos, ¿cuánto tiempo es? A ver, 220 minutos son 3 horas, 3 por 60 son 180, son 3 horas y 40 minutos. Entonces, si sumamos a las 8:55, si lo sumamos 8:55 más 3 horas y 40 minutos, eso es 5 son 35, las 12:35, ¿sí? A ver, voy a escribir un poco mejor. Son las 12:35.
35 cuando llega. O sea, aquí son las 12:35. Bien, este es muy parecido, ¿vale? Sin detenernos demasiado, vamos a ir resolviéndolo. ¿Qué nos dice esta vez? Tenemos una gráfica en la que se representa una excursión en autobús de un grupo de primero de la ESO a Toledo, pasando por Aranjuez. Toledo está a 90 kilómetros del instituto y Aranjuez a 45 kilómetros, es decir, aquí salen del instituto y llegan al instituto. Esta es la distancia a la que están del instituto en cada momento. La primera parada es Aranjuez, porque nos dicen pasando por Aranjuez, o sea que esta parada es Aranjuez y la parada grande es Toledo, que era el destino realmente, ¿vale? Toledo. ¿Cuánto tiempo pararon en Aranjuez? En Aranjuez era esta parada. Para saber cuánto tiempo es, tendríamos que ver entre este punto y este punto, el tiempo está en el eje X, pues quiero ver cuál es la diferencia entre estos dos valores. Estuvieron en Aranjuez, vamos a ver, este será el minuto 30 y este 90, el 75. Vale, pararon en Aranjuez del 30 al 75, por lo tanto tenemos que hacer la resta, justo al contrario de lo que yo acabo de escribir. 75 menos 30, pararon en Aranjuez 45 minutos. ¿Cuánto tiempo pararon en Toledo? Tengo que ver entre este punto y este cuánto tiempo ha pasado, es decir, 120 minutos, o sea, cuando llevaban 120 minutos llegaron a Toledo y cuando llevaban 300 minutos, de viaje, salieron de Toledo, o sea que entre el minuto 120 y entre el minuto 300 estuvieron en Toledo, con lo cual en Toledo el tiempo que estuvieron será 300 menos 120, que son 180 minutos, o sea 3 horas. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a Toledo? En llegar a Toledo desde que salieron, ¿vale? Desde que salieron tardaron 120 minutos, porque Toledo es esta parada, el primer punto en el que están a esta distancia de 90 kilómetros es en el instante 120 minutos, así que tardaron en llegar a Toledo 120 minutos. ¿Cuánto tiempo tardaron en regresar al instituto? A ver, acordaos, igual que antes, las salidas del instituto, nos alejamos, hacemos una parada, otra parada y a partir de aquí, cuando la distancia empieza a disminuir, es porque nos estamos acercando al instituto, es el camino de vuelta. Con lo cual, el camino de vuelta empezó cuando llevaban 300 minutos fuera del instituto y acabó cuando llevaban 360 minutos fuera del instituto. O dicho de otra manera, 360 menos 300 porque el camino de vuelta fue desde este momento hasta este otro momento, con lo cual tardaron 60 minutos en hacer ese regreso. Si salieron a las 9 de la mañana, ¿a qué hora regresaron? Vale, las 9 de la mañana más el tiempo total que estuvieron de viaje fue 360 minutos. 360 minutos, yo lo voy a escribir así, pero ¿cuántas horas son? Tenemos que dividir entre 6. 360 minutos son 6 horas, con lo cual, ¿qué hora es 9 horas después de las 9 de la mañana? Son las 15:00, es decir, las 3 de la tarde. A las 10:30 de la mañana, ¿dónde se encontraban? Las 10:30, si salieron a las 9, ¿cuánto tiempo después es? Las 10:30 menos las 9 de la mañana, eso es 1 hora y media. O lo que es lo mismo, son 90 minutos. Es decir, ¿dónde estaban cuando llevaban 90 minutos fuera? Pues cuando llevaban 90 minutos fuera, el 90 está aquí y resulta que si subimos, ¿dónde chocamos con la función? Chocamos aquí. ¿Y aquí qué está pasando? Que están de trayecto y están pues a unos... Bueno, aquí dice el punto muy gordecho, pero están a 60 kilómetros. Están a 60 kilómetros del instituto y están camino
de Toledo. Y por último, hace una descripción verbal del viaje. Vale, pues entonces, salieron del instituto, estuvieron viajando durante 30 minutos y llegaron a Aranjuez. Estuvieron en Aranjuez 45 minutos y reemprendieron el camino hasta Toledo. Estuvieron en el autobús desde el minuto 75 hasta el 120, es decir, estuvieron en el autobús 45 minutos, llegaron a Toledo, pararon en Toledo 3 horas y desde aquí volvieron al instituto y el viaje de vuelta al instituto les llevó 1 hora. Por último, este ejercicio propuesto, lo intentáis hacer, ¿vale? Paráis el vídeo y no dejéis ya de ver este vídeo porque además de corregir el ejercicio, os voy a contar información interesante de qué pasa con este tema y con nosotros en general. Bueno, comentamos entonces la resolución. Este es bastante más sencillito de los que estuvimos haciendo. Paco coge el autobús para ir al instituto. En la gráfica aparece la distancia a la que se encuentra del instituto durante su recorrido. O sea, este es un poco diferente, porque ahora es verdad que tenemos aquí el tiempo de viaje y la distancia de esa persona al instituto, pero ahora no está en el instituto, se aleja y luego vuelve, sino que está lejos y se encamina hacia el instituto. Por eso al principio de nuestro viaje, cuando el tiempo es 0 minutos, al principio la distancia no es 0, es decir, la gráfica no sale desde aquí, no sale desde el origen, no es como las otras que hacía cosas de estas, ¿vale? Bueno, que hacía cosas de estas. Bueno, que no puedo volver para atrás, porque si no, no es una función. En esta ocasión tenemos que empezamos lejos y poco a poco nos vamos acercando, con algún altibajo, por así decirlo. ¿Cuál sería la lectura de esto? Que empezamos alejados 5 kilómetros, nos vamos acercando, paramos en un sitio, seguimos acercándonos, paramos en otro sitio. Aquí nos alejamos un poco, porque las rutas de los autobuses, claro, si hay que ir recogiendo a la gente, aunque se intentan optimizar y siempre ir acercándose, a veces para llegar a casa de algún alumno, pues te tienes que alejar un poquito de ese objetivo. Vale, pero bueno, te alejas un poquito, haces otra parada y luego ya el último trayecto en el que ya sin paradas llegas al instituto. Por lo tanto, la primera respuesta, ¿a qué distancia del instituto está la parada en la que sube Paco? Está a 5 kilómetros porque se corresponde con este momento, o sea, este es el inicio del viaje, es cuando Paco sube el autobús y la distancia es 5 kilómetros del instituto. ¿Cuánto tarda en llegar al instituto? Pues su viaje dura en total, hasta que llega al instituto, que es la distancia 0, dura 16 minutos, ¿vale? En este punto ya está en el instituto porque la distancia al instituto es de 0 kilómetros y han pasado 16 minutos desde que se había subido. Por lo tanto, tarda 16 minutos. ¿Cuántas paradas hace el autobús? Pues hace 3. Las paradas eran estos tramitos en los que la distancia no varía, pero el tiempo sigue corriendo. Hace 1 parada, 2 paradas y 3 paradas. ¿Cuánto tiempo dura cada parada? Esto no nos lo pregunta, pero os lo pregunto yo. Si os fijáis, a ver, la primera parada, por ejemplo, es desde el minuto 2 hasta el minuto 3, que sería este, es decir, que dura 1 minuto. La segunda también, porque para en el minuto 5 y arranca en el 6. Y la tercera también, porque para en el minuto 8 y arranca en el 9. Bueno, pues ahora, la última actividad normal que haremos este año de matemáticas será un quiz, preguntándoos cuestiones sobre este tema que estábamos dando estos últimos días, sobre funciones y gráficas. Os pondré el link para acceder a ese quiz en Edisgal, os lo pondré mañana viernes. Tendréis durante todo el día del viernes para acceder y poder responder a las preguntas. Y además, os recuerdo que mañana viernes sí que vamos a tener chat. La semana pasada me despisté de apuntaros y varios me escribisteis en plan, oye, hoy no hay chat, no me deja entrar, no me aparece. Es que no podía, tenía clase y luego reunión por la mañana, el viernes me fue imposible, el viernes pasado. Pero esta semana, mañana, sí que vamos a tener chat. A la misma hora de siempre, a las 11, hasta las 12.
¿vale? No va a haber sesión por la tarde. Y recordad que lo pasé a la materia de tutoría. Entonces tenéis que entrar en Xgal, tutoría, y ahí ya os aparecerá visible el chat. Y nada, pues espero que os conectéis al chat porque así hablamos un poco, contesto las dudas que podáis tener sobre lo que queda de curso. Esta era la última semana en la que íbamos a ir estudiando cosas nuevas y lo que queda de junio va a ser para trabajar de una manera distinta y en principio ya no voy a subiros más vídeos explicándoos cosas. Así que nada, espero que más o menos lo hayamos llevado bien todos. Si tenéis dudas me preguntáis y nos vemos mañana, nos hablamos mañana en el chat. Cuidaos mucho.